Ya. Buen día, estudiantes de sexto. Hoy vamos a iniciar con un tema nuevo en el curso de geometría. Hoy comenzamos, ¿sí? Dime. No pago mi carnet por mi internet. Ya, no te preocupes si tienes problemas con el internet. Hoy vamos a iniciar con un tema nuevo. Hoy vamos a hablar acerca de la semejanza de triángulo y vamos a ver 3 criterios. Primero, ¿qué nos dice por acá Gabriela Ortega? Dale lectura. ¿Qué es la semejanza de triángulos? Dos triángulos son semejantes si tienen la misma medida angular interna y los lados que se oponen son proporcionales. Claro, para eso vamos a ver si un triángulo va a ser semejante o no y tenemos que saber su proporción. En algunos casos no va a cumplirse la proporción, pero sí la semejanza. Missy, ¿a qué se refiere con semejanza? Uno, caso número unito para que tú sepas qué cosa es una semejanza. Este icono chiquitito que ves acá, lo voy a hacer crecer un poco más grande, ¿ya? Ese icono de semejanza es así. Es como si tú quisieras colocar una letra ñ, así, ese es el icono. Eso me indica semejanza. Eso significa semejanza. Hay 3 casos para tú hallar semejanza. Uno que viene a ser ángulo, ángulo, ángulo. Por ejemplo, por ángulos, nosotros vemos opuesto al ángulo que tenemos acá, al ángulo teta, opuesto al frente, ¿qué lado vemos? ¿Qué lado es? A ver. Muy bien. Y en este chiquitito triángulo opuesto al ángulo teta, ¿qué lado estamos viendo? Vea o AB. BA o AB, muy bien. Ahora, ¿coincide sí o no sus lados? ¿Sí? Sí. Ahora, Sí. vamos por aquí. Otro, opuesto al ángulo alfa. ¿Quién es? A ver, sin ponerle así flechita. BC, BC, BC. muy bien. Ahora, en el triángulo chiquitito opuesto a alfa, BC, muy bien. Entonces ya sabemos los opuestos. Aquí, opuesto al ángulo beta. Miren, opuesto al ángulo beta en el triángulo grande. ¿Quién está? AC. Claro, este de acá, AC. Y en el triángulo chiquitito, opuesto a beta, ¿quién está? AC. En los ejercicios les va a dar cuánto mide AC, cuánto mide AB, cuánto mide cada uno. Acá dice que por notación, quiere decir que el triángulo, este simbolito es triángulo, el triángulo ABC es semejante, recuerden este símbolo significa semejante al triángulo PQR. Entonces, tenemos ahí una semejanza, pero aquí hay que hacer una corrección. ¿Por qué? Porque aquí dice que el triángulo ABC, ya tenemos el triángulo ABC, es semejante al triángulo PQR. Aquí los vértices debemos de convertirlos. Aquí, ¿qué letra podemos poner? ¿Qué letra ponemos? Si acá dice que son PQR, aquí letra P, por aquí letra Q, y por aquí, ¿qué letra? R. Ahora sí tendría sentido lo que dice. El triángulo ABC es semejante al triángulo PQR. Vamos a ir por acá, niños. André Álvarez. Vamos a ver acá criterios de semejanza de los triángulos. Caso AAA. Miss, ¿qué significa AAA? Caso, ángulo, ángulo, ángulo. Lee, por favor, Andrés Álvarez. Ok, Miss. Dos triángulos son semejantes si dos ángulos interiores del primer ángulo son de igual medida que dos ángulos interiores del segundo triángulo, respectivamente. Muy bien. Entonces, vamos a aplicar lo que ya estamos poniendo en práctica nosotros. Al frente de alfa, ¿a quién tenemos? Lado Ese, muy bien. En el vértice P, angulito alfa, al frente, ¿a quién tenemos? QR. QR. Ahora, miren acá. En el vértice donde la media angular es beta, ¿su lado cuál es?
B. Lado A ver. A ver, AB. Ahora, en el vértice del angulito beta, su lado, ¿cuál es? PQ. PQ. ¿Cómo son estos triángulos? Dice acá, son semejantes. ¿Ya? Son semejantes. Miss, ¿cuándo se cumple el caso ángulo, ángulo, ángulo? Quiere decir A, ángulo, ángulo, ángulo. ¿Cuándo se cumple? Cuando mínimamente tú tienes que tener dos requisitos. Debes saber dos ángulos internos del triángulo. Pregunto, ¿en estos triángulos tenemos dos ángulos internos en cada uno? Sí. Sí. Beta. Por lo tanto, se va a cumplir el caso ángulo, ángulo, ángulo. ¿Ya? Porque tenemos eso. Ahora, en el caso número 2, dice L a L. Significa caso lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. ¿Cuántos ángulos necesito tener como mínimo? Uno. Muy bien. Magdiel, dale lectura por favor al caso lado, ángulo, lado. Ya, mis dos triángulos son semejantes. Si un ángulo del primer triángulo es de igual medida que un ángulo del segundo y los dos que determinan son respectivamente proporcionales. Ya, muy bien. Entonces, aquí necesariamente, miren, necesitamos saber uno de los lados. Voy a trazar aquí ya para que ustedes puedan apreciar. Gordito, gordito, lo voy a trazar. Aquí, sabemos un lado que viene a ser del lado AB. El lado AB, ¿cuánto mide? CK, ¿verdad? C. ¿Por qué me dice C? Primero, vamos a ver acá una cosa, porque esto seguramente no les he enseñado el año pasado. ¿Ya? Les voy a enseñar. Al vértice C, el lado que le va a corresponder es la C, pero con la constante K que no va a variar. C por K, C por K. Si es C por 1, C, 1C, 2C, ¿ya? Pero miren, acá, al vértice B, ¿qué letra se le opone? Miren. ¿Coincide o no? BK. La constante nada más cambia, constante, ¿ya? Pero eso no te vas a preocupar porque en datos del ejercicio no vienen así, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos uno de los lados. Miren, caso lado, ángulo, lado. Necesito dos lados. Un lado, dos lados. Primer lado, lado BA. ¿Lo tenemos? Sí, Y acá, en el siguiente triángulo, ¿tenemos el lado que le corresponde? ¿Sí o no? Sí. Sí. Pero para saber identificar esto, primero debemos completar aquí otra cosa. Pero aquí, vamos a ver, tenemos al lado AC. En el otro triángulo también tenemos la medida del lado PR. Sí. Sí. Necesariamente uno de los ángulos dentro del triángulo para que se cumpla esta propiedad tiene que ser iguales. Aquí tenemos alfa, aquí tenemos alfa. ¿Cumplen la semejanza, sí o no? Sí. Ya, entonces miren, esto nos va a servir, pero también podemos completar acá. Podemos completar con beta, podemos completar con beta. ¿Para qué, Miss? Para que saber que al frente de beta está C y al frente de beta está C por la constante que es K. Al frente de este ángulo, si completas, y es teta, aquí también teta, ¿ya? Y al frente, ¿quién está? B y acá BK. Eso es para hallar proporcionalidad. Todavía no vamos a hallar. Solo hay un ejercicio de su libro que les está pidiendo hallar la razón de proporcionalidad. Aquí, caso lado, lado, lado. ¿Qué nos dice Rafael en el caso lado, lado, lado? Dos triángulos son semejantes si los tres lados del primer triángulo son respectivamente proporcionales a los tres lados del segundo triángulo. Muy bien. Aquí, como pueden ver, los ejercicios nos va a dar las medidas de los ángulos. ¿Sí o no, niños? No. No, lo único No. que nos van a dar son las longitudes. Un lado, este lado de rojito va a ser proporcional a este lado de rojito. Este lado de verdecito va a ser proporcional a este lado de verdecito.
Este lado de celestito va a ser proporcional a este lado de celestito. Recuérdense ese orden, ¿ya? Recuérdense. Rojito con rojito, miren. Verdecito con verdecito. Celestito con celestito. ¿Ya? Recuerden, miren, si ustedes se acercan, rojito con rojito, ¿son paralelas, sí o no? Sí. Sí, miren, truquito. Verdecito con verdecito, ¿son paralelas? También. Sí. Ahora celestito, miren, celestito con celestito, ¿son paralelas? Sí. Ya. Los tres son Ese truco, recuérdense, rojito con rojito, verdecito con verdecito, celestito con celestito, que lo van a utilizar en todos los ejercicios. Ya. Ya, Aldair. Listo. Por acá. Vamos aquí. Dice, muy importante. El segmento PQ es paralelo con el segmento AC. Quiere decir que este triángulo pequeñito que están viendo ustedes de color amarillo, que es el triángulo de vértices PBQ, va a ser semejante a este triángulo grande, 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 cuyos vértices son A, B, C. ¿Ya? Son semejantes, son semejantes. Ojo, están ahí dentro, pero acá dentro de este triángulo grandote de ABC hay un triángulo que comparte el mismo vértice y por lo tanto comparte el mismo ángulo. ¿Qué ángulo comparten ambos triángulos? Tanto el chiquitito como el grande. Alfa y beta. No, no, no. Ya, bueno, alfa, beta y teta, pero comparten un vértice, solo comparten un vértice, el triángulo chiquitito y el triángulo grande. P, PQ. B, ya, PQ. comparten un solo ángulo. Un ángulo que viene a ser teta, ¿sí? Solo comparten esto, porque el triángulo fue lo que hemos visto, chiquitito es este de acá. El triángulo chiquitito es solo este de acá. Y están compartiendo un vértice, este vértice, miren, este vértice. Y este vértice va a ser el mismo para el triángulo que es el triángulo grande. Desde B hacia abajo. ¿Ven que solamente comparten un vértice en común? ¿Sí? Un vértice en común y por lo tanto un ángulo en común. Ahora, con eso vamos a ir por aquí. A ver, ejercicio número 1. ¿Qué caso se está cumpliendo? ¿Caso 1, caso 2 o caso 3? ¿Qué caso se cumple? Caso 2. Caso 2. Caso 2. Fíjense, ¿cuántos ángulos tenemos aquí? 1. Uno. ¿Uno nada más? No, Fíjense. 2. 2. Uno que mide 90 y el otro que mide ¿cuánto? ¿Y por qué no Alfa. hay un ángulo en A? Ah, no, porque el problema les va a dar así, ¿ah? El problema les va a indicar a ustedes así. Pero ustedes no pueden completar esto de aquí todavía. A ver, en el vértice B tienes a 90 grados. En el vértice P tienes a 90 grados. ¿Sí o no? Sí. Ya. En el vértice C tienes a alfa. En el vértice R, ¿a quién tienes? Alfa. Alfa. Hay dos ángulos como mínimo. ¿Qué caso es? Caso 1 que es ángulo, 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 que el requisito mínimo para el caso 1 es que hayan dos ángulos iguales. Eso es lo que quiere decir el caso 1. Requisito mínimo que hayan dos ángulos iguales. El caso 2 que nos esté dando un lado, un solo ángulo y otro lado más. O el caso 3 que sea la medida de todos los lados. ¿Cuál es? Es el primero. Es el caso Ángulo. El caso 1. Caso 1, claro. En el caso 1, recuerden que mínimamente para el caso 1 debemos saber la medida de los dos ángulos, Y sí sabemos, aquí hay uno y acá hay dos. Aquí hay uno y acá hay dos. Vamos a hacer al frente. Ya miren. Al frente de alfa, ¿a quién tenemos? 12 metros. 12 metros. Miren, concéntrense al frente de alfa, 12 metros. Ese es en el triángulo grande. Ahora vas al triángulo chiquito. Al frente de alfa, ¿quién tienes? 4 4 metros. metros. 4 metros. Sobre
4 metros. Recuerden, no vamos a colocar metros porque no los quiero perder. ¿Te recuerdas que la semana pasada igual hicimos? No colocamos para no perdernos. Ahora, al frente del vértice A no tenemos el ángulo, pero ¿a quién tenemos? A X. A X. Ese es en el triángulo grande. Ojo, empezamos con el grande, luego fuimos con el chiquito. Luego nuevamente empezamos con el grande y vamos ahora ¿hacia dónde? Al chiquito. El chiquito. Grande, chiquito. No puedes decir grande, luego vas al chiquito, me quedo en el chiquito y luego voy en el grande. No, 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 no. Ya, eso es un orden que tienen que respetar. Ahora, al chiquito, frente al vértice Q. ¿A quién tenemos? 3 metros. Listo. Ustedes pueden hacer algo para que sea más chiquito su resolución. ¿Qué tienen en común? Simplificar. Claro. ¿Cuánto le sacamos? 3. Cuarta. Cuarta de 12. Cuarta de 12. 3. Si le saqué la cuarta arriba, cuarta abajo. Cuarta de 4. 1. ¿Verdad? Tercia. Ahora, no, tercia Tercia. no puede sacar, no puede sacar. En aspa no puede sacar así, no puede sacar, no, imposible. Solamente arriba, abajo, o puede simplificar de esta manera. Aquí y aquí, aquí y aquí. O puede simplificar arriba, abajo, pero de otras formas no, ¿ah? De otras formas no. Ya. Hasta ahí estábamos bien. Ahora en aspita multiplicamos. ¿Cuánto será 1 por X? 1X. X, ¿no? Ahora por aquí, miren. 3 por 3. ¿Cuánto es 3? 9. Ya hemos hallado la respuesta. Calcula X. X igual vale a 9 metros. 9 metros. Miren, ahora. Siguiente ejercicio, calcula X. ¿Qué caso es? Caso 1, caso ángulo, ángulo, ángulo. Caso 2, caso lado, ángulo, lado. O caso 3, lado, lado, lado. ¿Qué caso es? Ángulo, ángulo, ángulo. Ángulo. Muy bien, caso 1. Muy bien. Una pregunta. Sí, dime, Giancarlos. La 1, el 3 con el 3 no se puede dividir. No. Porque no puedes simplificar de esta manera. De esta manera, imposible. Está prohibido. Así no se simplifica. Solamente se simplifica de arriba abajo o en horizontal. No hay de otra forma. En la 2 es ángulo. Ya, ahora, si viajamos por acá, ayúdenme. Primero, si comenzamos con el chiquito, luego vamos al grande. Nuevamente tenemos que regresar después al chiquito y luego ir al grande, ¿ya? O si desean empezar primero con el grande, porque pueden hacerlo también al revés, empiezas por el grande y luego vas al chiquito. ¿Y después a dónde tienes que ir? Niños. Al grande. Al grande y luego regresar al chiquito. El chiquito. Ya, no se vayan a equivocar en eso. ¿Con quién quieren empezar? ¿Con el grande o con el chiquito? No confundir Con cualquiera, mis. Ya, no confundir con el chiquito al grande. Pero con el chiquito y de ahí con el grande. ya. Primero vamos con el chiquito y luego por el grande, ya. En el chiquito, miren. Frente a teta, ¿a quién tenemos? 8. 8. Ahora vamos al grande. Frente a teta, ¿a quién tenemos? 16 unidades. 16 unidades. Sobre 16. Igual, ahora, ¿a dónde vamos? ¿Con el triángulo chiquito o con el triángulo grande? A ver, recuérdense. Sí, chiquito. Con el chiquito. Chiquito. Con el chiquito. Empezamos con el chiquito, ahora nuevamente para el otro lado con el chiquito también. Frente al vértice A, ¿a quién tenemos? 6 Seis. unidades. Ahora, en el grande, frente a P, ¿a quién tenemos? A X. A X. A X. Ahora, Se simplifica. se simplifica, bien, simplificamos. Directo, octava de 8, ¿cuánto es? 1. medio. 1. Octava de 16. 2. 2. Medio. Listo. 2. Listo.
Ahora vamos así en aspita, Sale ¿ya? 12 metros. Ah, claro, en aspita. X es igual a 1 por 12. X, X X, y X. 6 por 2, 12. y ahora dos. aquí. X es igual a 2 por 12. 6, 12. ¿Cuánto vale X? 12. A 12. 12. Listo. 12. ¿Puedo borrar? Sí. Profesora. Ya, listo. Viajamos por aquí. ¿Se entendió, no? Sí. Y mis Ya, listo. ¿Qué caso sería este de acá? Caso ángulo, 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 caso lado, lado. ¿Qué caso es? Es ángulo, ángulo, ángulo. Ángulo, ángulo, ángulo. Bien. el Dice, caso 1. Caso 1, bien. Aquí, frente a beta, comenzamos con el triángulo de acá, ¿ya? Primer triángulo y esto va a ser siempre el primero. Frente a beta, ¿a quién tenemos? 16. 16. Ahora, ¿dónde vamos? ¿A qué triángulo? Al chiquito, al Al chiquito. chiquito. ¿A quién escogemos? ¿A alfa o a beta? A beta. A Beta. Beta, nuevamente. Frente a beta, ¿a quién tenemos? X. 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 Ya. Ahora, ¿a quién vamos? ¿A dónde vamos? Al triángulo grande. Al grande. Al grande. Bien, regresamos al grande. Frente a Q, ¿a quién tenemos? 24. 24. 24. ¿Y ahora dónde vamos? Al chiquito. Al chiquito. Frente a N, ¿a quién tenemos? 6. 6. Unidades. 6. ¿Qué quieren hacer? ¿Multiplicar 16 por 6 o Simplificar. simplificamos acá? Simplificar. Ah, más chiquito, ¿verdad? Sí. ¿Qué le podemos sacar? Ayúdenme. Sexta. Sexta. Sexta 4 Cuatro. y sexta Uno. Sexta 1. Sale 16 Sexta, metros. 4. X sale 16 metros. Sexta, uno y sexta, uno. 1. Ya, miren. Acá. 4 o X por 4. X por 4, ¿cuánto es? X X. 4. Sale 4 metros. Sale 4. 4X. 16 por 1. 16. 16. Ahí va a dividir. Claro. Está Ahí se- multiplicando, va a 4. dividir y 16 entre 4 sale 4. Muy bien. Este 4 de multiplicar pasa al otro lado, debajo del 16 y pasa a dividir. 16 entre 4, respuesta 4. 4. Listo. ¿Qué caso sería esto, niños? Miss, eso sería el caso Lado, ángulo, lado. L. Caso LLL. LLL, bien. También puede ser ángulo, 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 ¿no? Miss, No, ángulo, no, no, no puede ser caso lado, lado, lado. Ojo, no puede ser caso lado, lado, lado. ¿Por qué? Porque Lado, en el- ángulo, lado, lado. Porque en el caso lado, 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 necesito yo saber los tres lados de ambos triángulos. ¿Conozco en ambos triángulos los tres laditos? No. No, ¿no? Nos falta No. saber cuánto vale esa X. Así que, nuevamente ustedes van a guiarse, ¿ya? Aquí. Frente a 60 grados. ¿Quién está? 10 unidades. 10 metros. No, 10 unidades. Ya, 10 10, metros. ¿ya? Ese es en el chiquito. ¿A dónde voy? El grande. Grande, al grande. Al 50, ¿no? Voy en el 50. No, al 60. Al Al 60. 60, muy bien. Frente a 60 grados, ¿a quién tengo? 40. 40. 40. A 40. Ahora, vamos por otro. ¿A quién escojo? Dígame. ¿A Al qué chiquito. Una Al pregunta. chiquito. Ya, pero al chiquito, ya. ¿Pero a qué ángulo escojo? Un momento, Giancarlos. ¿A qué ángulo escojo? Cualquiera, escoge, no escoge. Vamos. 50. Sale 16 metros. Sí, digo, unidades. Ya, frente a 50 tienen a quién? A 7. 7. 7 unidades. Ahora, en el grande, ¿a quién escojo? Al 50. Al 50. Al 50. Si escogiste en el chiquito a 50, en el grande también escoge al 50. Frente a 50, ¿quién tiene? 28. 28. 28. Ya, simplificamos, ¿verdad? Séptima. Miss, y Uno. Miss y 70. 1. Esperen, ahorita les voy a explicar. una Séptima pregunta. de 28. Cuatro, Un momento, cuatro. Giancarlos. 4. 4, mis 4. Ya. Ojo, espérame, Giancarlos. Aquí, en aspa,
10 por 4. 10. 40. 40. 40. 40 por 1. 40. 40. ¿Está bien lo que hemos hecho nosotros por acá? Pregunto. No, Miss, le faltó simplificar el otro lado. No, nada de eso, sino que si, igual si simplificamos 0 con 0 se va, igualito va a pasar. ¿Por qué, Miss? Porque acá te dice que debes de calcular X. ¿Hemos podido con esto calcular X? No. 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 Y falta el Tendríamos que haber hecho Falta el 70. El Falta el 70. 70, Miss. Claro, no, imposible. Para calcular X, primero tenemos que seleccionar a uno de ellos que nos pueda dar el lado, ¿no? Que queremos hallar. Entonces, ¿a quién elegimos? Nuevamente, ahora sí. Giancarlos, mira, presta atención. Ya, no se ha podido con eso. A ver. Ay, por eso. Porque y el 70 y Ya. el X. Agarramos al 70, ¿ya? Frente a 70, ¿quién tenemos? 12. 12. 12. Ahora, en el triángulo grande, frente a 70, ¿quién tenemos? X. 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 Por eso hace un momento yo les he dicho, escojan su triángulo, escojan el lado que quieran utilizar, el ángulo. Vamos. Ahora, 50. ya, yo les quería engañar, ¿ven? Ustedes han caído y me decían todavía falta simplificar. Cuidado con las caídas conmigo, ya saben. Ya, a ver, ¿a quién agarran? Ahora sí se puede, ahora sí. O bien agarras a 50 o bien agarras a 60. ¿Por qué? 60. Ya. 60. Están más confiados con este 60 porque el 50 les ha fallado a su momento, ¿no? Frente a 60, ¿quién está? 10. 10. 10. Muy bien. Ahora, en el otro triángulo, en el triángulo grande, frente a 60, ¿a quién tenemos? 40. A 40. A 40. ¿Qué hacemos? Simplificar. Simplificamos. 36 unidades. 0 se va. 0 con 0 se va. ¿Ya? X por 1. ¿Cuánto sale? X. X. 12 por 4. 12 por 4. 48. 48. ¿Ya? Ese es utilizando nuestro 60, ¿ya? Utilizando nuestro 60. Mentalmente ahora vamos a utilizar, ese es caso 1, ¿ya? Primera forma de resolución. Esta es la primera forma. ¿Puedes hacerlo de la otra forma también? Sí, mira. Saldría la misma respuesta. Claro, sale lo mismo, miren. Segunda forma, ¿ya? Dos formas. A ver, por la primera forma, iniciamos con su 70 para que no se guíen, ¿ya? Frente a 70, ¿quién teníamos en el triángulo chiquito? 12, gracias. 12. En el triángulo grande frente a 70, ¿quién tenemos? El triángulo grande. X. Ya habíamos utilizado nosotros al 60, ahora vamos a utilizar al 50. Frente a 50 en el triángulo chiquito, ¿a quién tenemos? 7 unidades. 7. 7. Frente a 50 en el triángulo grande, ¿a quién tenemos? 28. 28. Miren, se van a dar cuenta que va a salir lo mismo. No. sí Séptima. sale. 1. Séptima. 4. Miren. 12 por 4. 1 por Dale. X, X. X 12 por 48. 48. 48. ¿Sale o no sale lo mismo? Es la práctica. Es el mismo resultado. Sale lo mismo. Si tú resuelves bien, te va a salir lo mismo. Me hizo una pregunta. ¿Y ahí tenemos que hacer, cómo se llama, así los dos en alguna práctica? ¿Forma No, 1 y forma 2? solamente escoges uno. Yo en forma presencial, cuando ustedes no existían todavía en el colegio, yo les enseñaban así, de una forma, 2 formas, 3 formas, 4 formas, para desarrollar un ejercicio. Pero ahora no se puede porque el tiempo de 1 hora no nos alcanza para tanto. No nos presta para tanto. No se nos... Número 4, ¿cómo se llama? Ahora, vamos por acá. Es caso ángulo. ¿Cuál? Ahí. ¿Cuál? Miss, en la número 4. En el 4, sí. Caso ángulo. Ya ves. A ver, por 48. acá. Dice, a ver, que me ayude Estrella Reyes a leer. Estrella, ayúdame por favor. Estrella.
Un árbol de 600 centímetros de altura proyecta una sombra de 300 centímetros. Calcula la altura de una persona que tiene 80 centímetros de sombra. Ya, bien. Para eso ya tenemos el dibujo, necesitamos completar datitos. Todos presten atención, dice, en un árbol de 600 centímetros de altura. ¿El árbol cuánto mide de altura? 600. 602 centímetros. La altura se mide paradito, ¿verdad? ¿Sí o no? Desde aquí hacia aquí derechito esa altura, ¿sí o no del árbol? Parece que forman los leones. ¿Sí o no? Sí, ya, esta es su altura. ¿Cuánto dice mide su altura del árbol? 600 centímetros. 600 centímetros. Ya, completamos por acá. 600 centímetros. Ya, proyecta una sombra. Este mismo árbol dice que va a proyectar una sombra. Eso es lo que tú ves en el suelo, ¿no? Cuando tú te paras, también ves sombra en el suelo, ¿sí o no? Sí. Su sombra, dice, de este árbol, ¿cuánto mide? La mitad. Centímetros. 300 centímetros. Ojo, 300 acá- centímetros. Ya. Está bien, es 300 centímetros. Si tú me dices la mitad, en el dato dice, calcula la sombra si es la mitad de la altura del árbol. Ah, ten cuidado. ¿La sombra cuánto mide? 300 centímetros. 300 centímetros. Hasta ahí hemos completado otro dato. Ahora, seguimos con la oración. Dice, calcula la altura de una persona. Dice, calcula la altura de una persona. ¿Sé el tamaño de la persona? No. No. Cuando ustedes no conocen algo, ¿qué letra le ponen? X. ¿Qué letra, Miss? Se parece al número X. 3. Ya, ahora dice que tiene una sombra. Esta persona va a tener una sombra de ¿cuánto dice? 80 De 80 centímetros. 80 centímetros. Eso quiere decir que cuando él se para y le tapa el sol, su sombrita, lo que logra él ver, mide 80 centímetros, ¿verdad? Si se dan cuenta, estás formando tus triángulos, ¿verdad? ¿Sí o no? Estás formando triángulos. Sí. Ya. Estaba diciendo guapo. Ahora, si tú sabes una cosita, cuando tú mides una altura, automáticamente aquí se forma un ángulo de ¿cuánto? 90 grados. 90 grados. Aquí la personita también está formando un ángulo de 90 grados. ya. 90 grados. Ya, ahora sí, vamos a trabajar. Digamos desde la copa del árbol. La copa del árbol viene a ser el punto más alto del árbol, ¿no? ¿Sí? Desde este puntito, frente, ¿a cuánto tenemos? 300 centímetros. 300. Centímetros. Es desde la puntita, desde la parte más arriba, desde la punta del sombrero de este señor hacia abajo. ¿Cuánto colocamos? 80 centímetros. centímetros. Miren, primero en el grande, luego vamos al chiquito. 80 centímetros. Listo. Ahora, ¿a dónde vamos? ¿Al árbol o al señor? ¿A dónde vamos? El árbol. Al árbol. 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 Ya, bien. Desde este puntito, que es la última proyección de mi sombra, frente a este, ¿a quién tenemos? 600 centímetros. 600 centímetros. Ahora, en el hombrecito, desde este punto, que es la última proyección de la sombra, hacia aquí, ¿a quién tenemos? X. X. ¿Qué podemos hacer? Simplificar, ¿no? ¿A quién quieres simplificar? Díganme. 300 y 600. Ya, 300 con 600. 0 con 0, 2 ceros a la izquierda, 2 ceros a la derecha se van. Tercia. Uno. Tercia. Tercia 2. Y ahora sí. X40. Ya, miren, no. X por 1, ¿cuánto es? X por 1. X. Y sale 80 por 160. 2. 80 por 2. 160. 160. ¿Vieron? No salió 40. Cuidado. Miss. 80 por 2. 160. Dime.
Yo ya estaba, en mi mente decía, "Ay, seguramente sale 160, pero no lo dije porque quería ver cómo lo resolvió usted. Ya, a ver. Por acá quiero a Diego Reyes que me ayude. La Hizo una- sombra es la mitad de la altura. Ah, claro. Ah, la altura viene a ser el doble de su sombra, ¿no? Sí. Sí. Oh, sí, Entonces, Miss. claro. y Eso si- yo le dije, nada más entonces que me quiere equivoqué en decir que decirle acá mitad. se está cumpliendo ¿qué cosa? Una semejanza. Semejanza. Sí. Ajá. Claro, porque miren acá. La sombra del árbol viene a ser la mitad que su altura. Igualito acá, la sombra de la persona viene a ser la mitad que su altura. Entonces por sí eso se le está dije cumpliendo una eso. semejanza. Bien, ahora sí. Acá, Yo lo completé. Diego Reyes. Ayúdame, dale lectura, por favor, Diego. Ya. Un árbol de 468 centímetros de altura proyecta una sombra de 234 centímetros. Calcula la altura de una persona que tiene 74 centímetros de sombra. Ya, muy bien. Vamos a hacer pedacito por pedacito. Recuerden que si yo en examen les doy así, hagan lo mismo que he hecho por aquí con el ejercicio 5. Subrayen de colores para que no se mareen, ¿ya? Pueden hacer eso. Eso es un truco. A ver, subrayamos nuevamente nosotros. Un árbol, dice que este árbol, un árbol, a ver, un árbol de 468 metros de altura. Sabemos que la altura se mide desde arriba hacia abajo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuánto mide su altura, dice? 234 centímetros. ¿Cómo? 468 centímetros. 468. 468. Y ahora sí, 468 centímetros. Dice, proyecta una sombra. Este va a proyectar una sombra de ¿cuánto? De 234. De 234 centímetros. ¿De quién es la sombra? ¿Del hombre o del árbol? El árbol. Del árbol. Del árbol, muy bien. Su sombra del árbol va a medir 234 centímetros. Listo. Miss, ¿Sí? sale 148 centímetros. Ese es el doble de nuevo. Eso es lo que me dice Luana Andia también por el chat. Sí, Miss, es el doble. Ya, vamos a ver, vamos a ver. Nunca hay que estar tan seguros hasta terminar de desarrollar. A ver, calcula, aquí nos dice calcula la altura de una persona. Calcula la altura de una persona. ¿Sé la altura de esta persona? ¿Sé el tamaño? No. No. ¿Qué le pongo? X. X. Ya, calcula la altura de una persona. ¿Qué dice acá? Que tiene 74 centímetros de sombra. ¿De quién es la sombra? Es una pregunta, De la mi audio persona. estaba mal y no le podía preguntar. Mi audio estaba mal y reinicié mi celular y ahora ya está bien mi audio. Dime, ¿Le puedo dime. preguntar? Dime. Miss, ¿por qué estaba diciendo que no se podría simplificar y por de otro lado a su otro lado? ¿Y por qué En la ASPA, simplificación? de 300, diagonal, en diagonal no se puede simplificar. Así no se puede simplificar. Tú puedes simplificar así, así. Puedes simplificar así y así. Pero así no se puede. Ya, vamos con este ejercicio y ahí nos quedamos, niños, porque no nos da tiempo para más. Miss, en la número 4 habíamos simplificado así tipo rayita para rayita. Así, hemos simplificado así, de esta manera. Así sí No, se puede. Miss, en la número 4 no hemos simplificado así. Si no ha simplificado así, se ha simplificado así, porque de otra forma no se puede. Multiplicar es así. Multiplicar de esta forma sí. Ahí dividir. No vas a necesitar dividir. No vas a necesitar. No, Miss, digo simplificar como era. Mi amor, simplificar es así, así, o de esta manera, así y así. Nada más. Ahí. Y ahora Ya, sí, Miss. niños, antes que se acabe el tiempo y nos corten, a ver, Miss, 148 saldría. desde este puntito de la copa del árbol, frente a él, ¿a quién tenemos? A la sombra. A la sombra. ¿Cuánto mide su sombra del árbol? 234 centímetros. Ya.
Sobre, Eso ahora, desde la punta del sombrero del hombre, su sombra, ¿cuánto mide? 74 centímetros. 74. Ahora, vamos desde la última proyección de la sombra hacia aquí, en el árbol. ¿Cuánto mide la altura? 468 metros. 468. Listo. Ahora en el hombre, desde el último punto de su sombra hacia aquí, ¿cuánto mide? X. X. Muy bien. Ahora, ¿podemos simplificar? ¿Sí o no? Sí. Sí se puede. Ya, a ver, ¿qué números sí se pueden simplificar? 234 y 468. Ya, 478. ya, ya. Tienen mitad. Tienen mitad, ya. Mitad de 234. 117. Muy bien, 117. Mitad de 468. 234. Bien, eso fue fácil, ¿no? Fue fácil. Sí. Ya. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Multiplicas? No. Se Ya, divide podemos 110. multiplicar, también podemos multiplicar. Sí, pero sale X por 117. 117. Es muy grande, va a ser. 117X. Ya no hay Entonces, problema, pero sí se puede. Ahora, Sí, se puede, así. pero muy grande. 74 por 234. 74 por 234. También se puede. Vamos. ¿Cuánto será 74 por 234? 17.315. A No, ver, 17.316. 17.316. Ajá. 17.316. Este 117 va a pasar al otro lado en forma de división. Entonces, X, ¿cuánto sería? $148. A ver. Sí, 148. 148. 148. 5.616. No, 148. Divide. Ajá, 148 sale. Mira, es el doble de nuevo. Yo le De dije. nuevo es el doble. Le dijimos yo a Isabel. Muy bien. No, Por lo yo le dije tanto, desde hace rato. Yo le todos dije los desde hace rato que triángulos entré son cuando yo semejantes. estaba. Ya, niños, ya. Yo también listo. le dije a Miss en el chat. Pero cumplen. Ojo, tienes que verificar si cumple o no cumple, porque tienes que resolverlo. En algunos no puede ser el doble, tal vez es el triple, el cuádruple, el funciona. quíntuple. A veces funciona y a veces no. No te confíes tanto que va a ser así. ¿Ya? Ahora, ahí nos quedamos nosotros. Con este ejercicio damos por finalizada la clase del día de hoy. Ya, mis. Listo. Miss, nadie hizo pedidos. Ya, en Miss, esta no hubo oportunidad pedido nada no hoy. hubo pedidos, pero sí yo les voy a hacer un pedido a ustedes. No. Tarea. Claro, un pedido, una tarea. Desarrollen, escuchen, desarrollen los ejercicios de la domiciliaria página 99. ¿Todo, mis? ¿Todo? Sí, son 3 ejercicios nada más, son 3 ejercicios. Domiciliaria Pero el número 3 no 99. No entiendo nada. Domiciliaria de la página 99. Ojo, La dos sí escúchame un entiendo, ratito, y la Giancarlos, otra no un ratito, Giancarlos. El ejercicio 1 es un ejercicio que nosotros hemos hecho la clase de la semana pasada. El ejercicio 2 es ejercicio del tema del día de hoy, que hemos visto cómo se desarrolla, ¿no? Del chiquito vas al grande, del chiquito vas al grande. En el ejercicio número 3 es un ejercicio de la clase de la semana pasada también. Ya, así que tienen que revisar ese material y ponerse a practicar. Listo, niños, con eso damos por finalizada la clase.